Si bien la producción petrolera de Ecuador aumentó, superando los 492.000 barriles, la caída del precio del crudo repercute en el presupuesto general del Estado. Samantha. ¿Qué tal, Alejandra? Además incide en el riesgo país. Ese indicador ha subido a 2.054 puntos, lo que aleja la inversión extranjera que busca atraer el gobierno. Petroecuador este domingo superó los 411.000 barriles de crudo por día, algo que no había pasado desde enero de 2021, cuando la producción cayó. Ha sido un incremento gradual y sostenido. Según la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, sumando lo que produce en promedio el sector público en los 25 bloques que administra Petroecuador, 402.090 barriles a lo que se produce en empresas privadas, que son otros 90.142 barriles. La cifra total de producción asciende a 492.232 barriles. Pero pese a esta mejora en la producción, el precio del WTI ha ido bajando. Este lunes se colocó en $73.68 el barril, 39 centavos menos que la jornada anterior, lo que repercute en la difícil situación fiscal del país, que según el gobierno actual cerrará el 2023 con un déficit de $5.000 millones. El petróleo es uno de los principales productos de exportación y puntal fundamental para el presupuesto del Estado, que ya es insuficiente. De ahí que hay 2.872 millones en atrasos al IES, los gobiernos seccionales, proveedores e instituciones públicas claves, a puertas de un potencial fenómeno del Niño, en medio de una crisis de seguridad y con el incremento de gastos en sueldos previsto para diciembre. Además, la caída del precio incide en el riesgo país, lo mantiene alto. Está en 2.054 puntos, lo que en el mercado internacional aleja a los acreedores e inversionistas que busca atraer el gobierno para la ejecución de proyectos que generen empleo. El gobierno tiene un problema económico grande entre sus manos y para completar los sueldos en noviembre, la Corporación Financiera Nacional le inyectó recursos. Eso hay que devolver y diciembre es más complejo. Sí, y con el proyecto económico urgente, el gobierno busca obtener $832 millones y por la autorretención de los grandes contribuyentes, unos 1.260 millones más. Pero nadie garantiza aún que el documento vaya a ser aprobado tal como fue enviado por el Ejecutivo. Lenin. Fernando, Samantha, ayer el Fondo Monetario Internacional publicó la evaluación final del programa 2020-2022, al que catalogó como exitoso. Los recursos entregados al país fueron $6.500 millones a cambio de ajustes fiscales. El documento señala también que el subsidio a los combustibles es aún una tarea pendiente. Y de eso no se habla en el proyecto urgente. Saludamos a Walter Spurrier, analista económico de amplia experiencia. Economista, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias por tenerme aquí, Lenin. A propósito de la evaluación ex post que realiza el Fondo Monetario Internacional al acuerdo del 2020 al 2022, que el Fondo Monetario tuvo con Ecuador, pues la calificación ha sido positiva. El gobierno ha señalado que mantiene viva su expectativa de contar con líneas de crédito que le permitan financiarse, pero ¿tiene fundamento ese entusiasmo del Ministerio de Economía? Bueno, el fondo sí hace una evaluación positiva, pero sí indica que quizás no debieron haberle dado al Ecuador tanta plata al principio, sino a medida que iba cumpliendo con las metas, porque quedamos debiendo en reformas estructurales. Yo pienso que la actitud del fondo hacia el Ecuador es favorable, pero no dar la plata así como así, sino frente a un programa económico, que es lo que todavía el presidente no ha preparado. El ministro es nuevo y no se sabe si el gobierno piensa preparar un programa económico y presentárselo al fondo. El presidente habló antes de asumir el poder de un crédito puente. ¿Es factible? No, el fondo no da préstamos puentes. En segundo lugar, cuando el presidente fue a hablar con el fondo, no tenía designado ministro de Finanzas y la persona que lo acompañó a las postres no fue a ese puesto y no tenía mayor experiencia en el manejo público. Entonces, el fondo le dijo que sobre esas cosas, tengo entendido, le dijo que sobre esas cosas hablas con ministros de Economía, no a nivel político, sino con ministros de Economía, programa en mano. Entonces, préstamo puente no lo veo factible. Conceptualmente, un crédito puente, para que lo tenga claro la audiencia economista, es aquel que se le entrega a un deudor para que se organice mientras
está en trámite pues una operación crediticia de mediano y de largo plazo. Eso el Ecuador no lo tiene hoy, entonces pensar en ese crédito puente, como usted señalaba, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido, porque además el discurso del presidente Noboa, es decir, en este periodo corto que tengo por delante y como en previsión es ser reelecto, yo no voy a tomar medidas económicas que puedan causar un daño en la imagen. Entonces, está diciendo, debe un préstamo puente y se lo podré pagar si soy reelecto. O sea, eso es como decir a un banco, présteme dinero ahora porque me van a dar un empleo y cuando tenga el empleo le voy a pagar el préstamo. Entonces el banco le va a decir, esperemos que sea reelecto para darle ese dinero. Con el Fondo Monetario Internacional en particular, ¿tiene todavía el Ecuador cupo de endeudamiento? El cupo en base a su cuota que tiene en el fondo, no. Lo que sucede es que el Ecuador tiene un gran capital político en Washington, debido a sus políticas públicas y orientación, y 2 presidentes consecutivos que han decidido enmarcarse dentro de una política de mercado y de libertad de los derechos, y puede entonces buscarse otras opciones. Hay los fondos de cuando se hizo la emisión, el fondo hizo la emisión y entregó a todos los países derechos especiales de giro para que utilicen. Los países desarrollados no lo usaron y esa plata hay para prestarle a países pequeños que tengan dificultades. O sea, hay cómo tener algo de acceso a fondos. Siempre habrá, pero tiene que el Ecuador presentar un plan creíble para que sea sostenible su recuperación. La reforma tributaria que propone el gobierno le va a permitir solventar los problemas de flujo del 2024. Es pan para mañana. Pero ¿qué pasa con el déficit fiscal, economista? ¿Qué pasa con la necesidad de financiamiento? ¿Cómo se solventa aquello? Sí, o sea, no hay una propuesta para eso todavía. La medida más importante que tiene el gobierno para superar su situación fiscal en base a la reforma que mandó es el hacer que las empresas le prepaguen los impuestos, o sea, buscar un mejor flujo de caja. Pero eso no resuelve el problema, eso es adelantar hoy ingresos que ya no va a tener mañana. Entonces, se está pateando el problema para adelante y las cosas que van a recibir en base a esta reforma tributaria y las acciones que está tomando, está pidiendo a los grandes contribuyentes que anticipen el pago de impuestos a la renta que tendrán que hacer en abril, no resuelven el problema, porque eso es recibir hoy ingresos que iban a recibir mañana. Entonces, todavía no hay un plan del gobierno para atender el problema fiscal. El problema estructural es el que no se resuelve, el coyuntural sí. Yo no sé hasta qué punto está resuelto el problema coyuntural porque es muy importante. Las medidas que se acaban de hacer, como el préstamo a la corporación financiera, es para pagar el rol de pagos de noviembre, y el de diciembre es 1.300 millones de dólares, es el doble que el de noviembre, y en la caja hoy en día hay como 300 millones de dólares. Entonces, yo no sé cómo va a poder pagar los sueldos de ¿Qué opciones tiene? Bueno, yo pienso que lo más sano que hay por medio es el alza de los combustibles. Recordemos Pero que eso toma tiempo y genera conflictividad social. No hay por allí un fondo, una plata, un plan Z, como decía el presidente Noboa, en las reservas internacionales para cubrir este hueco. Bueno, el plan Z no va a tener repercusiones internacionales, la toma de las reservas, pero va a ser una solución muy grave para la sostenibilidad del sistema monetario y la dolarización. Entonces, ese sería evitar una conflictividad social causándole un problema de fondo a la economía. Entonces, no sería conveniente tomar plata de las reservas porque además no resuelve el problema. Nuevamente es tomar plata para posponer una decisión un año, porque el siguiente año la situación va a ser igual. Entonces, el asunto tiene que ¿Usted cree ser... que el gobierno de Daniel Noboa va a ser una suerte de patear el problema para el otro mes y el otro mes y el otro mes? Va a ser una demora y una tensión coyuntural simplemente para los problemas que se le vayan presentando, porque las medidas estructurales que se deberían adoptar tienen un costo político y el presidente que ha dicho que quiere pues reelegirse evidentemente no las debería o no las podría tomar porque afectarían su capital político. Sí, ese es un problema causado por la estructura jurídica del Ecuador.
las elecciones de ahora deberían haber sido para un nuevo periodo, no para completar un periodo corto de año y medio, porque normalmente cuando un gobierno se posesiona y tiene 4 años por delante, toma medidas importantes el primer año, porque para cuando se está terminando el gobierno se están viendo todos los efectos positivos de eso. Ahora, pues, con un periodo tan corto, el presidente ve que toma de medidas ahora le servirán para que en la historia quede bien, pero probablemente no sería reelecto. Entonces pero todo tendrá apunta que que se va a patear el problema. y posponer. ¿Hasta cuándo aguanta la caja? Va a ser difícil que aguante año y medio posponer las decisiones, porque además, mientras que no esté arreglada la visión de hacia dónde va el Ecuador a futuro, y hay por medio situaciones como que hay que priorizar el próximo año la destrucción de la infraestructura petrolera en el campo ITT y bajar la producción petrolera, que va a causar otro drástico problema económico. Eso hace que se inhiba la inversión, porque las empresas y los agentes económicos, eso nos incluimos todos como agentes económicos, no vemos claro el panorama futuro y no queremos arriesgar con nuevas inversiones. Entonces, esta situación apunta a que hay un mal desempeño económico el próximo año. Pero explíquenos algo, economista. ¿Tiene sentido que salga el ministro Vega a decir que esta es la peor situación fiscal de la historia del país, a su criterio, que salga a decir hay 5.000 millones de déficit fiscal y sin embargo no se anuncie media medida para hacerle frente a ello? Así es sorprendente porque además, al menos desde el gobierno de Camilo Ponce, que usó la cifra, usó la frase soy síndico de una quiebra cuando fue electo. Prácticamente todos los presidentes han dicho eso. El único que creo que no pudo decirlo fue Lucio Gutiérrez, porque Gustavo Noboa le dejó una economía boyante, pero en efecto, habla que hay una crisis y no se está dando las soluciones, lo que causa incertidumbre. Para tener claridad sobre la situación del país, el pago de sueldos de noviembre requirió la toma de recursos de la Corporación Financiera Nacional. Economista, ¿esto qué significa? ¿Esa plata de quién era? ¿Para qué eran esos recursos? ¿A qué estaban destinados antes de ser distraídos? Bueno, la información que hay, porque digo, no conozco los trasfondos de las operaciones, no sé qué nomás se ha tomado, pero el trasfondo que hay, lo que se dice es de que es dinero para las pymes, o sea que era el crédito que iban a dar para las pequeñas créditos negocios. De multilaterales. Sí, y eso va a ser, eso se va a ver mal entre las multilaterales, de que se esté desviando los fondos. Entonces, el gobierno dice sí, pero es momentáneo porque le voy a pagar de manera inmediata. Pero el punto es con qué dinero le va a poder devolver eso cuando los problemas que tiene fiscales para más adelante son más complicados. Entonces, realmente eso deteriora la situación del país al recurrir a esos fondos. Ahora, no se puede decir que el proyecto de eficiencia económica y generación de empleo solo tiene cosas malas, algo bueno de tener, ¿no? Bueno, sí, yo no digo que sean cosas malas, además está vigente con lo que dijo el presidente de la campaña, que era para fomentar el crecimiento económico. Dos cosas muy positivas que tiene. El uno es la ley de zonas francas para atraer inversión para exportar. Y en segundo lugar, la alianza pública-privada, que es esencialmente el proyecto que había dejado el presidente Lasso, que no aprobó la Asamblea y de que ahora se está poniendo en vigencia. Son las dos cosas particularmente importantes que hay. Hay otras cosas pequeñas que también son buenas, o sea, no digo que sea un mal proyecto. El asunto es que por una parte insiste en tomar dinero de capital de trabajo a las empresas en lugar de crear un impuesto digamos, subir los combustibles o subir el IVA. Pero en términos generales hay un proyecto que tiene algunas cosas positivas. Así de radical tienen que ser las medidas cuando se las tome, eliminar subsidios y subir el IVA. Bueno, sí, porque el asunto es de que estamos entrampados en una situación en que el gasto corriente sube permanentemente y la economía no crece al ritmo que está creciendo el gasto corriente. O sea, este año el rol de pagos de la administración pública
sube entre 6 y 7%. Se ha tratado de eliminar empleados en los gobiernos pasados, empleados de que no eran necesarios. Pero ya vemos cómo la perfecta Guiñaga dice que a ella los cortes le están obligando a indemnizar a trabajadores despedidos por la administración anterior y reincorporarlos, y lo mismo el Ministerio de Finanzas. O sea, la ley está arreglada de tal manera de que es imposible despedir empleados que están de más y los sueldos suben permanentemente y la economía no crece igual. Y eso tiene que resolverse porque en algún momento eso va a explotar y nos estamos acercando al momento que eso vaya a explotar. Eso tiene que resolverse y de eso nadie se está haciendo cargo, nadie se quiere hacer cargo. Walter Spurrier, analista económico, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias.